Muy buenas tardes, queridos compañeros de En Ocasiones Veo Cine. Estamos de vuelta y hoy empezamos el conocido como el mes del cine jienense, noviembre. Un mes para conocer actores, directores, gente que sabe mucho del cine en Jaén, es decir, talento jienense. Y hoy voy a empezar muy directo, que siempre me va a decir que las introducciones me enrollo demasiado. Y hoy hay que hablar de muchas cosas, porque tengo el placer, la suerte y el honor de hablar hoy con uno de los directores jienenses más conocidos en el panorama y sobre todo uno de los más emergentes, porque no para de trabajar y sobre todo de cosechar grandes títulos. Hoy, en Ocasiones de Biocine, Luis G. Moyano, director de cine y de teatro y escritor. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a vosotros por estar aquí en este lugar tan maravilloso, así que vamos a por esa entrevista. Por supuesto, además que te lo decía Luis, que de verdad es que no para, o sea que gracias por guardarnos un huequito en tu agenda tan apretada para un poco darte a conocer entre la gente más joven, tus proyectos, qué es lo que realizas. Sí, hombre, la agenda está siempre apretada. Fíjate, hoy se proyecta el corto Mudanza en Lugo, al cual estaba invitado y bueno, era casi imposible subir y mira, pues aquí estoy con vosotros. Y también en Sarria, ¿no? Se va a proyectar de nuevo, ¿no? Tu corto, si no me equivoco, ¿puede ser? ¿En dónde? En Sarria. Sí, ahí es donde Ah. justo hoy, Ahí se justo hoy, está proyectando. sí, así Bueno, que pues gracias por guardarnos es ese un hueco. gusto. Por eso. Pues mira, Luis, que antes de presentarte y demás, siempre me gusta empezar como la resistencia, ¿no? Con una pregunta para que la gente te conozca. Yo creo que los cinéfilos, al igual que en vez de preguntar nuestros nombres, preguntamos por las películas favoritas. ¿Podrías decirnos a los oyentes cuáles son tus películas favoritas o qué directores te han alumbrado para realizar tus proyectos? Sí, hombre, es difícil porque me gusta mucho el cine y decir solo uno sería faltarle el respeto al resto. Si me tengo que quedar con alguno, pues yo creo que los que me conocen claramente saben lo que voy a decir, que son Clint Eastwood, saben que voy a decir Luis Buñuel y a partir de ahí, pues bueno, hay un abismo bastante importante porque luego, más que directores, son películas de directores, más que el director en su totalidad. Pero me quedaría con Clint Eastwood, con Luis Buñuel y lo que me marcó hace muchos años, Un perro andaluz Sí. de Luis Buñuel, que aquello me marcó, me iluminó y me cambió el chip cerebral. De hecho, tengo entendido que era un experto en Buñuel, que ha hecho varios cursos al respecto y de que muchas veces hasta tienes ganas de salir tú a dar ese curso, ¿no? Sí, efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Hice un curso en la UNED sobre Buñuel, que ya venía, pues eso, con bastante experiencia, no sé si el que más sabe de Buñuel, pero en la UNED, en ese curso, pues sí que me daban ganas de decir, espere usted un momento, He dado mi cañada. deja de conectarle a ella y quedarme yo, pero bueno, no sé si el que más, pero me gusta mucho Buñuel y no solo su filmografía, sino todo ese mundo surrealista Eso es. que lo mueve, su vida, cómo conoció a Lorca, a Dalí, todo ese a Breton, el creador del surrealismo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí toda la personalidad y todo ese cine tan maravilloso. Se nota que lo vives. Antes de que yo te presente formalmente, ¿cómo te definirían un par de frases o de palabras para que la gente sepa cómo Luis G. Moyano se define a sí mismo? Buena pregunta, pues un luchador, un kamikaze, un anarquista, un poco sinvergüenza, en el fondo un buen tío. Así en resumen, ¿no? Bien, pues ahora sí vamos a presentarlo así de manera más formal. Pues Luis G. Moyano Estepa es director de cine, de teatro y escritor. Nació en el 78 en Barcelona, pero bueno, un poco enseguida veniste aquí para Jaén, Sí, ¿no? mi madre de Valdepeña de Jaén y bueno, mi padre decidieron volver a su Su tierra, tierra. a sus orígenes, a sus raíces y claro, yo pues siendo un chaval pues ya estaba otra vez de vuelta por Jaén. En Málaga realizaste estudios de dirección y dramaturgia, ¿no? En la ESAT. En la ESAD, Y de hecho tengo entendido que como proyecto final de carrera pusiste en escena Yerma, ¿no? De Lorca, casi Lorca hace un ratillo. Creo que eso eres muy es. fan de Yerma, de Lorca y de Yerma en general, ¿no? Eso es, soy muy lorquiano y sí, lleva razón que el proyecto final de carrera fue esa obra de teatro, que para mí es muy importante. Y Lorca, bueno, pues eso, para mí es una guía, es un ejemplo a seguir en muchas cosas. Y me di el gusto que la Escuela de Arte Dramático para proyecto final de carrera era casi como un cajón sin fondos y dije, sí, pues Sí. me lo pasé bomba porque, bueno, todos los personajes en escena
había música en directo, así que la lié parda y muy Cogiste contento. todo lo que pudiste para hacer lo máximo posible, ¿no? Eso es. Luego fuiste a San Sebastián, ¿no? A la escuela de CIVI, donde como tal ya aprendiste dirección de cine y televisión. Y bueno, ya has sido autor de más de 50, perdón, de 50 no, de 20 cortometrajes. No queda tanto, ¿eh? No quedan tanto como los 50. Es que eso, la cabeza me ha podido. Incontable obras de teatro, varios libros, 6 largometrajes. Y de Así todo esto vamos a hablar durante el programa de hoy. Si te parece bien, Luis, que para así un poco romper el hielo de manera amena, me decías que eras muy fan, ¿no? De Clint Eastwood y también de David Lynch, tengo entendido. Me dijiste También, por WhatsApp de David Lynch. De verdad, que perdone el maestro que me lo he dejado en el que en paz tintero. descanse. Pero bueno, Clint Eastwood, Luis Buñuel y ahora sí, David David Lynch. Lynch. No sé si lo viste, que el New York Times sacó hace poco una lista, bueno, hace poco, hace un mesecillo o dos, una lista sobre las mejores películas del siglo XXI. Y ponían a Mulholland Drive de Lynch como segunda mejor película del siglo XXI. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece una buena afirmación? Bueno, es una película imprescindible en la historia del cine, sin duda. Como David Lynch, para mí es un director imprescindible, porque hace lo que le sale de las narices. Y toda la persona que es valiente, atrevida, creativa... Va contigo por lo que parece. Sí, se merece un hueco, no sé si en la segunda mejor película del siglo XXI, pero indiscutiblemente su director sí debe de estar entre los 5 mejores de la historia del cine. Totalmente de acuerdo. Y luego una segunda pregunta así un poco tonta. Eres muy fan de Eastwood, ¿no? De Clint Eastwood. Muchos los conocemos por todas sus películas de western. ¿Te planteas alguna vez, aprovechando la cercanía del escenario de Almería, hacer algún western en honor a Clint Eastwood? O al menos te gustaría... Pensaba que me ibas a decir, ¿te atreverías algún día a dirigir a Clint Eastwood? No, hombre. El pobretico le quedan pocos años, desgraciadamente. Sí. Bueno, no sé, tengo ahí una historia de un abuelo. Bueno, hablando en serio. Sí, pues tengo en el año 2011, Sí. rodé en Tabernas. Ah, no lo sabía. Justo ahí, además está en YouTube por si luego queréis mirarlo, un teaser para un proyecto de largometraje que se llamaba Santa Bárbara. Bueno, Sí. se llamaba, no, se llama. Y bueno, pues ahí había un elenco increíble, era un western, y bueno, era de una mujer que la iba a liar parda. Y bueno, protagonizada por Bárbara de Lema, y bueno, había gente ahí muy tocha, muy guay. Exacto. Y claro que tuve el placer de estar en Taberna en los lugares que Clint Eastwood pisó. Pisó y grabó allí. Primero me puse de rodillas, adoré el templo y luego rodé. Besaste el suelo como el Papa cuando baja del avión, ¿no? Exacto, y ya nos ponemos a grabar. exacto. Pues bueno, Luis, que después de este inicio un poquillo más richarachero, vamos a comenzar con tu obra. Tú déjame decirte que no para. La verdad que me comentaba antes fuera de cámara y también por WhatsApp que efectivamente tu largometraje La sombra del que levanta huesos, que luego hablaremos sobre ella, pues está dando muchas vueltas por la provincia de Jaén, distintas proyecciones, pero es que además has estrenado tu corto Mudanza en Lugo, en Sarria, en Galicia, pero es que a su vez estrenaste tu nueva obra de teatro, La enferma imaginaria, en Barcelona. De hecho, me decía cuando te escribí, no, es que estoy con Mudanza, pero ahora me voy a Barcelona a estrenar la obra Así de teatro, y el jueves se proyectó tu película Camino Negro, no, en Bilbao. Eso es. Por no decir otros proyectos que tienen entre manos, que ya me lo adelantaste, hablaremos sobre ello después. Yo te quería preguntar, con tanto proyecto, con tanta cosa a la vez, ¿qué te impulsa a seguir, a no parar y sobre todo seguir creando y renovándote? Porque claro, una persona que tiene tantos proyectos entre manos, pues podría pasar de decir, joder, es que ya no sé dónde sacar más hilo, ¿no? Bueno, es mi pasión por el arte y por la cultura, y porque creo que es uno de los motores más importantes de la vida y de la sociedad, y para que una sociedad funcione, la cultura y el arte tiene que estar presente y con unas raíces fuertes, y yo quiero estar ahí. Por lo tanto, cada año meterme en varios proyectos no me cuesta personalmente nada, o sea, lo hago y soy, como he Disfrutas dicho al con ello. principio, soy un kamikaze. Vamos a ello. Sí, vamos a ello, me tiro y luego ya si me meto, sí que me meto a tope, o sea, con toda mi ilusión, toda mi energía, y lo pongo todo. Luego hay proyectos que salen y otros que no, como todo en la vida, pero bueno, sí que la mayoría sí que salen y me implico a tope, así que bueno, muy muy contento. También habrá que comer, ¿no? De algo, digo yo. Hombre, si ves mi perfil, no de YouTube, comida precisamente no me falta. No, pero sí, hay que comer y eso, el arte es muy desagradecido. Totalmente. Porque hay que luchar un poco más de lo que debemos, pero bueno, eso está, una vez que te metes en este mundillo, sabes que, bueno, pues que implica que unas veces puede pasar medio bien,
y otras veces lo pasarás mal, económicamente hablando, evidentemente. Total. Entonces, bueno, pues teniendo claro eso y teniéndolo claro el objetivo y tu meta, a por ello, De carajo. momento parece que la cosa va bien, o sea que yo me alegro mucho por ti. Son muchos años, de momento va bien y si va mal, pues al siguiente irá bien. Y habrá que renovarse. Eso es. De hecho, hablando sobre tu carrera y tal, la verdad que por un lado trabajas mucho el cine, pero también el teatro, ¿no? No sé si te pongo un poco en un compromiso, no sé si es preguntarte como a quién quieres más, papá o mamá, pero quería decirte, a día de hoy, el Luis Gemoyano de hoy, día 13 de noviembre, ¿qué disfruta más? ¿Con el cine o con el teatro? ¿Qué te ilusiona más a día de hoy? ¿Dónde pones más ese cariño que tú tienes? Lo pongo en la cultura, en el arte. Pongo mi ilusión en el espectador. Pongo mi ilusión en el equipo que va a trabajar conmigo y en el elenco actoral. Entonces, me da igual que le llames teatro o que le llames cine. Lo importante es que la gente que esté conmigo y yo con ella estemos, bueno, pues eso, muy felices con lo que estamos haciendo, que creamos en el proyecto en el que estamos metidos. Eso es. Y para mí eso es el motor. Me da igual que le llames teatro, cine, literatura o lo Sí. que quieras. Entonces, no me quedo con ninguno en especial, Sí. sino con todos y sobre todo esa humanidad que desprende cada proyecto. Eso es. Que el medio cambia, pero que el fin es el mismo, que es lo que importa, ¿no? Eso es, completamente de acuerdo. Me decías también por WhatsApp que, bueno, que todo esto comenzó, esta prolífica carrera, comenzó con 16 años, ¿no? Te Eso quería es. preguntar, ¿cómo comienza todo? ¿Cómo comienza este amor por la cultura? ¿Una persona que te marcó, una experiencia, algo que nace de ti? Te quería preguntar un poco sobre esos inicios. Bueno, pues sí, me mojo un poco en ese aspecto porque después de haber sufrido una infancia bastante dura, he estado como perdido en el instituto, que era el San Juan Bosco, Ah. donde yo estudiaba, y de pronto aparecieron allí un chico y una chica, entonces eran jóvenes, que son Mari Carmen y Tomás, del Teatro La Paca. Ah, claro, muy famoso. Y eso es. Entonces, claro, yo con 16 años andaba por allí bastante perdidillo y aparecieron diciendo que iban bueno, pues a dar clases de teatro para la gente que se quisiese apuntar, con el objetivo de luego, al final del curso, hacían ellos lo de acércate al teatro. Entonces, bueno, pues era esa oportunidad de ensayar durante todo el curso y al final del curso, pues poner en el Darimelia esa obra de teatro, en Acércate al teatro. Sí. Y ahí comenzó todo, porque dije, bueno, me voy a apuntar. Mi amigo Jordi Afán, sobrino de Tomás Afán, que es uno de los fundadores de La Paca, pues eso, me dijo, oye, ¿nos apuntamos? Digo, vamos a apuntar, ¿no? Claro que sí, Y ahí esto cambió de todo. teatro. Y me cambió la vida. Entonces, siempre ahora digo, pues, allí donde voy y cuando voy a dar alguna charla a algún instituto o demás, que debería ser una asignatura obligatoria para los chavales el teatro. Totalmente. Entonces, empezar muy de jóvenes con el teatro para luego dar el salto al audiovisual en los tiempos que corren debería de ser importantísima en, bueno, en la educación de esos chavales. Totalmente. De hecho, muchísimas profesoras de lenguas que ya implementan el teatro como alguna actividad complementaria Eso es. por lo importante que es. Y hay que ver, ¿no?, las personas que nos marcan de por vida y cómo un proyecto, una idea y una persona que llega a nuestra vida nos puede cambiar el rumbo para el resto de nuestra vida. La verdad que bonito. Muchas gracias por Es esa muy bonito. confidencia. Sí, Pues bueno, si quieres pasamos del teatro al cine, ¿no? El programa va de cine, entonces Eso sobre es. todo nos vamos a centrar sobre esto, ¿no? Hablando de tu filmografía, en 2016 estrena La Ama, eso es. que consigue mejor fotografía y mejor banda sonora en el Festival de Estepona, es decir, empiezas por todo lo alto. ¿Cómo fue estrenarte de esta forma tan buena y sobre todo qué significa para ti esta película que estás viendo al cartel ahora mismo en pantalla? Sí, bueno, pues a esta película le tengo un cariño especial. La quiero mucho porque es mi primer hijo. Y al primero se le tiene como un cariño especial, Un cariño ¿no? especial. No quiero decir que sea la más guapa, pero, Luego te preguntaré sobre eso. pero no es la más guapa, pero sí que es una película que quiero mucho y que le tengo mucho cariño. Esto empezó, curiosamente, en Bilbao, porque yo vivía entonces Claro. allí en el País Vasco, y empezó con Arantxa Ibarra, que es la codirectora de la peli, y con la que dirigí y escribí la historia. Y empezamos allí en Bilbao, entre Chacolí y Chacolí, hablando de sadomaso. Esto es para todos los públicos. pero- Sí, para ¿no? todo. Se para puede, todo. se puede valer. Se puede hablar de todo. De hecho, si quieres decir un poco de qué va la película luego. Sí, luego no va de sadomaso, pero bueno, fue realmente el gancho para que el público se enganche a verla. Entonces, bueno, pues sí que hablando entre Chacolí y Chacolí allí en Bilbao,
bueno, hablábamos de Sado y tal y cual, y se nos ocurrió una historia bastante interesante, porque creo que es bastante interesante, pero buscábamos un lugar seco, árido. Entonces, Bilbao no nos servía No, y, desde luego que no. por supuesto, entonces, ¿qué pensamos? Pues nos vamos a mi tierra, a Jaén. Claro. Y entonces fue cuando, entre comillas, me mudé a Jaén para preparar la peli Lama, que se rodó en 2014. Y nada, pues ahí fue el rodaje de maravilla con muchísima gente de equipo de aquí de la tierra, que a día de hoy muchos de ellos siguen trabajando en este mundillo del cine. Vino también Arantxa, traje equipo también de Bilbao y bueno, rodamos Lama, que se estrenó en 2016 y como bien dicen, el festival, a ver cómo se titula el festival, el de Estepona, muy bien dicho, pero es Festival de Cine Fantástico Internacional de Estepona, algo así. Sí, ahora sí te lo digo, te lo confieso. Eso es. Entonces, bueno, ahí fuimos a la gala de los premios y nos dieron 2 premios. Sí, Cine Fantástico Costa del Sol. Ese es. Pues bueno, pues fue un golazo que además nos diesen 2 premios. Cuando nos llamó el director, que es Julio Pece, nos dijo, oye, debéis de venir a la gala. Ay, tenéis que venir. Eso ya, ostras, qué nervios, ¿no? El gusanillo de eso en el estómago, decir, bueno, ¿y para qué quieres que vaya? Evidentemente no será para invitarme a una cerveza. ¿Qué es lo que quieres? O decirte hola. Evidentemente. Entonces, bueno, fuimos y le arrastré a bastante gente el equipo y bueno, pues Sito Ortega se llevó la banda sonora y Roberto San Eugenio la fotografía, que para mí dicen, bueno, son 2 premios menores. Eso cuando lo dicen me cabreo no estoy tan de muchísimo. acuerdo yo tampoco. Porque no hay premios menores, ni mayores. Hay premios y los premios son muy importantes porque un reconocimiento a un currazo que se dieron ellos dos para la película y yo contentísimo. Pero es que en cualquier caso es que las bandas sonoras son claves para la película. O sea, que si una película sin una gran banda sonora, yo Claro. que soy muy fan de la banda sonora, Claro. siempre empiezo y termino con Sí, alguna. Y luego la fotografía es que es clave. Es clave. Ha salido hace poco en Netflix la última película de Guillermo del Toro, Frankenstein, y es que la fotografía es increíble. Puedes parar todo el rato la película y es son un cuadro. Son cuadros uno detrás de otro. Bueno, ya aprovecho para decir que quien quiera verla está en Netflix, súper Eso es. recomendada, la gente le está encantando y yo creo que el Oscar se va a llevar alguna cosilla Algo que se otra. lleva, algo se lleva. Algo se lleva. Bueno, La fotografía, de hecho, de hecho, se lo merece. seguramente. Y es bonito, ¿no? Cómo precisamente traes proyectos a Jaén, ¿no? Cómo divulgas Jaén, cómo consigues que gente de aquí de Jaén se meta en tus proyectos, que consiga una carrera y que cuando consiga algún premio no siempre está Jaén de fondo. ¿Cómo te sientes cuando, gracias a ti, promocionas Jaén? Porque ciertamente cuando piensas en un director de cine jienense, sale tu nombre y cuando va a algún lado, sale Jaén de fondo. ¿Estás orgulloso de esa promoción que igual tanto necesita Jaén y que igual tú siempre consigues con tus proyectos? Pues sí que estoy muy orgulloso de nuestra tierra, de nuestra querida Jaén. Siempre he dicho en muchos lugares que aquel o aquella persona que puso eso de Jaén Paraíso Interior se merece un premio porque está muy acertado, porque vivimos en un paraíso gastronómico, de paisaje, de clima, de gentes. Entonces eso hay que sacarle provecho y sacarle partido porque lo tenemos todo, tenemos todo. Y cuando un proyecto me sale fuera, procuro que la palabra Jaén aparezca, como por ejemplo en mi peli Camino Negro, que claro, van sobre gente de León, que no tiene nada que ver a lo mejor con Jaén, pero bueno, uno de los personajes sí que es un personaje que se dedica a la arqueología y está haciendo una excavación arqueológica en Jaén y aprovecho para meterlo, en fin. Claro. Entonces sí que me gusta promocionar nuestra tierra y allí donde voy evidentemente la nombro, hablo de nuestro aceite, que como es reconocido en todo el mundo, pues evidentemente pues la gente lo identifica, aceite lo Jaén. identifica, y además aceite de Jaén, y ya aprovecho pues ese gancho para decir, oye, pero que no solo tenemos aceite, que tenemos esto, aquello, y bueno, pues siempre tiro por ahí, allá donde vaya, así que... Pues como jienense te ¡Viva agradezco, Jaén! ¡Viva Jaén! Y como jienense te agradezco mucho esa promoción. De hecho, me ha venido perfecto que nombres Camino Negro. Hemos visto antes el póster en el fondo de la pantalla, ahora me lo vuelven a poner. Y es que precisamente la saca este año y dentro de 2 semanas me decía antes de la entrevista, ¿no?, de que vas a competir en el Festival de Linares de Cine, ¿no? Sí. Y te quería preguntar, ¿cómo acaba un director jienense grabando una película sobre mineros leoneses, ¿no? ¿Cómo surge eso? Me parece súper curioso. Sí, bueno, por cierto, mucha suerte en el Festival de Linares, ojalá salga bien. Muchas gracias, ojalá toquemos madera. Festival de Cine no visto de Linares. Bueno, pues
aquello me vino por medio de una productora y editorial que se llama Ángel Fortún, de Barcelona, que lo lleva Isabel Montes, y me insistía continuamente en que leyese una novela que se llama Camino Negro, de María Luisa Picado Silva, pero bueno, me pilló en esa etapa una vez más, con la agenda hasta arriba. Yo no me podía parar a leer una novela, además sin saber cómo iba a ser. Y bueno, sí, ya la miraré, que nunca la miraba hasta que un día, de tanto insistirme, bueno, dije, bueno, vale, Venga, voy a leerlo. voy a ello. Y la leí y a partir de ahí pues se desencadenó aquello que es, bueno, pues para mí una experiencia increíble. Además que te llamen de un sitio para rodar en otro, siempre fuera de Jaén, pues también es muy bonito. Que te llamen desde Barcelona para rodar en León, pues es magnífico. Y dice mucho del estatus que está cogiendo como director. Sí, bueno, bien, vale. ¿Va la cosa bien? Sí, no, la cosa va bien. No me quejaré porque sería una falta de respeto. Y sería además falsa modestia, que la odio. Pues sí, va bien la cosa. Va bien la cosa. Entonces, me llama para esa peli que habla sobre la huelga minera en León. Sí, ahora sale una foto de tú con los actores y demás, cometiste Qué mucho bien. el papel ahí con los monos, mira, fíjate allí. Ah, allá mira, está. qué chulo. Además, fíjate, ahí está Elena Yáñez, que es la jefa de arte, que es de Jaén, porque como siempre os he dicho, me llevo a gente de Jaén, y la que está a su izquierda es la escritora de la novela, María Luisa Picado Silva. A mí que me encanta el hecho de que metáis tanto en la historia de la película ahí, grabándola en León, con los mineros. Pues fíjate si me metí como nota curiosa que se rodó en noviembre de 2023. Sí. Y yo me fui 15 días de julio, 15 días de agosto, 15 días de septiembre y 15 días de octubre a vivir al Bierzo. Allí tenía una casita y yo iba allí, me encerraba 15 días y lo que hacía era, en el bar del pueblo, el pueblo es Matarrosa del Sil, luego también recorría lo que es el Bierzo, pero Matarrosa del Sil, y me metía en el bar para ver a la gente cómo se sentaba, cómo comía, cómo vocalizaba, Para cómo mimetizarte hablaba. en el ambiente, ¿no? Claro, yo no había ido nunca allí. Entonces, bueno, para mí era muy importante saber esa gente cómo vivían. Ese tema es súper interesante, ¿eh? La labor previa de investigación, de mimetización, de coger toda esa información para que tu obra sea, bueno, redonda, ¿no? La verdad que increíble, me encanta. Sí, la gente se cree, lo cuento mucho, porque claro, dicen, la película empieza cuando empieza el rodaje, y cuando termina el rodaje todo el mundo Sí, aplaude y dice, bueno, al fin del rodaje, todo el mundo se va feliz y dice, bueno, cabrón, a mí me queda todavía más de medio año trabajando. Pero bueno, y todo lo que hay previo, claro, que es pues eso, desde la lectura de la novela, como hemos dicho, a la escritura del guión, que es una adaptación además, con lo difícil que es. Y luego, pues eso, el mimetizarte en un lugar que no conoces absolutamente de nada. Y bueno, pues yo creo que ha quedado un peliculón. Pues estoy muy contento. Enhorabuena, luego te preguntaré por cómo poder ver este proyecto. La verdad que tengo muchas ganas de verlo y ojalá vaya súper bien en el Festival de Linares. Yo la verdad que me veo obligado de hablar de una de tus obras más conocidas, que es La sombra del quebrantahuesos. Ahí está, como Superman. Pero a ver si ahora te vuelvas a salir en cámara y nos enseñas ahí la camiseta. Hacemos ahí el... Pero claro, esta obra, que es de 2024, está enteramente grabada en la Sierra de Cazorla, es decir, que respira Jaén. Sierra de Segura en este caso. Perdón, Sierra de Segura, Eso. gracias por la corrección. Mira, ahí ya me lo puedes hacer la camiseta, ahí a tope. Y claro, está entera grabada en la Sierra de Segura de Jaén y precisamente va sobre el título La sombra del quebrantahuesos, y la verdad que seguramente esta película habrá ayudado a mucha gente a situar Jaén, a conocer Jaén, y también una película que está ambientada en un libro de Juan de Valverde, ¿no? Eso es. Y bueno, con esta película, que como si es de las más conocidas tuyas, aparte de por todo lo que tiene que ver con Jaén, consigue el premio a Mejor Película en el Festival de Barcelona. Esto ya son palabras mayores. Sí. Aparte de que también consigue Mejor Película en el Festival de Linares. Por eso te decía antes de la entrevista de que como consigas también Camino Negro, va a hacer doblete. Te quería preguntar, ¿esta película qué significa para ti? Porque tengo entendido que te emocionaste mucho, o que te emocionaste al menos, a recibir ese premio a Mejor Película en Barcelona, ¿no? Pues sí, me pilló ahí en una rachilla curiosa, y sí que fue bastante emocionante el recibir ese premio allí en Barcelona, en los premios Oriana, que se llama, y fue además mejor película, que como tú bien Es que dices, eso es muy importante. es muy importante y muy gordo, y en Barcelona. Y en bueno, otra vez. Barcelona. Así que aproveché para nombrar a nuestro Jaén allí. Pero bueno, fue un momento mágico, y la película nos está dando mucha alegría porque
Bueno, fue una película difícil porque el presupuesto también era bajito. Te quiero preguntar ahora después sobre la producción, o sea que ahora después Ahora hablamos después lo sobre eso. hablaremos y claro, pues dentro de esa dificultad, poder rodar, hacerla entera y que Ahí luego está por el tenga premio. esa... Mira, ahí está el premio, sí señor, ese es el premio Oriana. Ah, mira qué bien, qué bonito. Claro, fijaros que ahí está la gente que luego estaría conmigo en Camino Negro. La que está a mi izquierda, Isabel Montes, que la he nombrado antes, y a su izquierda está María Luisa Picado Silva, que es la escritora de Camino Negro. Por lo tanto, mira qué equipo más bonito. Ahí está Débora Gil, está Ada de Gol, que es escritora. Bueno, en fin, nos vamos por los cerros de De Úbeda. Úbeda. Entonces es una película muy mágica para mí, La sombra del quebrantahuesos, muy especial, muy bonita. Fue una adaptación de la novela, como bien has dicho, de Juan de Valverde, que le dieron el premio a Mejor Novela Corta de Diputación de Jaén. Entonces él me la hizo llegar y la verdad es que a partir de ahí se forjó entre él y yo una buena amistad. Eso quiere decir que algo bueno hicimos, porque si yo adapto una novela de un escritor que tengo que evidentemente mutilar por algunos sitios y a pesar de eso el escritor me sigue hablando, quiere decir que algo bueno hemos Que hecho. la adaptación es buena. La adaptación es buena. Que algo bueno hemos hecho. Entonces, bueno, pues nada, fue maravilloso. Rodamos en Segura de la Sierra, Horno, Orcera y Beas de Segura. Y lo bonito, como he dicho antes, más allá de la película, que sí, es la parte humana, ese equipo que me acompañó, el equipo técnico y artístico y la gente de los pueblos, cómo se entregaron, cómo abrían sus casas para cualquier cosa que necesitábamos. Y mira, también ahí tenemos al equipo de La Sombra del Quebrantahueso. Y la verdad es que, claro, veo esa foto y no puedo dejar de emocionarme porque ahí va la Cristina Gajete, Blas Rueda, ahí hay un equipo magnífico, los chicos de sonido, bueno, en fin, ahí podría echar un rato Nombrando gente, gente, la verdad. pero no vamos, bueno, o el actor Aníbal Soto, que es el protagonista de la peli, o uno de ellos, que es además muy conocido y que es todo un señor. Sí. Así que bueno, una experiencia magnífica, La Sombra del Quebrantahuesos, que la podéis ver en breve, Sí. que supongo que ahora lo dirás, Sí. así que eso te lo dejo Lo aquí. diremos ahora después. Eso es. Me gustaría preguntarte dónde puedo ver toda tu obra, todos tus proyectos, o sea que ahora después lo comentamos. Quería decirte, ya que le tienes tanto cariño, ¿dirías que es tu mejor película, La sombra del quebrantahuesos? No sé si te queremos al respecto. No me voy a mojar. Lo mismo que no me mojo diciendo cuál es mi película preferida en general, porque me parecería una falta de respeto al resto. Tampoco voy a decir cuál es mi película preferida de las mías, Sí. que la tengo, La pero tengo. no la voy a decir. Sí. Pero sí he de decir que para mí es muy importante no solo La sombra del quebrantahuesos, que lógicamente lo es, sino cada proyecto, porque cada proyecto, como Camino Negro, o como La aldea perdida, o como La ama, En Casa etcétera, de etcétera, Muñecas, En ¿no? casa de muñecas, o los cortometrajes, requiere de tanto esfuerzo y de tanta gente y de tanto tiempo Claro. que no me parece justo remarcar una por encima Sí. del resto, porque sería como faltar al resto. Sí. Así que me quedo con todas. Eso es. La verdad que me gusta mucho lo que has dicho antes de cómo una película puede mover tanto a Jaén en general, ¿no? De que la gente se sienta involucrada con ella, se sienta representada. La verdad que eso es muy bonito. Te quería preguntar sobre cómo fue esa grabación tan difícil, con un presupuesto bajo o corto, ¿no? Grabando allí en la sierra de Segura con todas las personas. Yo lo pienso y me parece todo un reto logístico. No sé si fue así, cómo lo viviste. Cuéntame un poco. En esa película participó Mario Fernández, tuvo un pequeño Sí, papel, señor. gracias al cual estás aquí hoy, porque me dio tu contacto y demás. Y Mario es colaborador con el programa, ha venido alguna vez a hablar de cine. Y bueno, es muy bonito como tus películas y el cine une a tanta gente de repente, ¿no? ¿Cómo fue Eso, esa logística? ¿Cómo fue grabar esta película? eso que dices sí es verdad que es muy bello, esa sinergia que se crea en toda esa gente, en todo ese equipo, en todas esas personas, ¿no? Pues como has dicho, Mario, que es un amigo en común, ¿no? Y un colaborador de vuestro programa, un participante un currante de La sombra del quebrantahuesos, pues al final como todo se une y vamos a una. Eh, bueno, aquello fue complicado por el tema presupuestario, como bueno, al ser película de bajo presupuesto, pero no por ello eh, es algo que digas, bueno, es un calvario. Para mí nunca es un calvario porque ya sé de antemano que de bajo presupuesto, no es Es que lo que me tienes que pille de hacer. sorpresa. Entonces, eh, lo tengo claro, y no tengo problema en eso. Entonces, en el tema logístico, sí es verdad que éramos un equipo, llegamos a juntarnos unos casi 40 personas allí en la Sierra de Segura
Y es muy importante, tanto los patrocinadores como Diputación de Jaén, como el aceite de Potosí, ASEPROG, ahora Comunicación. Bueno, podría decir un listado enorme Enorme. y seguro que me dejo alguno y tampoco me parece bien, así que paro ahí. El resto, que me perdonen, pues no voy a decirlo Os dais todo. por nombrado. Sí, sí, eso, es que se den por nombrado porque son muchos y tampoco es. Pero bueno, todas esas empresas sí que pusieron su granito de arena y lo mismo que esas, pues hubo gente como la Casa de la Abuela Clotilde, que es una hospedería en Horno, pues que nos cedió habitaciones, o en el Ayuntamiento de Orcera nos puso, por ejemplo, el albergue Broncano, Claro. que nos lo abrió para estar nosotros allí, el equipo técnico que estuvo. Y bueno, pues así sucesivamente, sumando cosas y que fueron cosas muy valiosas, que luego eso pues no se ve ni se aprecia porque eso está detrás de detrás. Por eso quería preguntártelo, porque es que me parece precioso y me parece que es una experiencia increíble. Ya, luego que la película vaya mejor o peor, está ido muy bien y me Ha ido alegro por ello. muy, muy Pero bien. la experiencia está ahí y la de gente que has movido, la de gente que has conseguido que se involucre es alucinante. O sea, que enhorabuena, de verdad. Gracias. Pues si te parece bien, para que la gente, yo creo que ya le estamos haciendo la boca agua, pero para que aún más se quieran lanzar a verla, vamos a ver el tráiler, lo Sí, ponemos aquí por con tu supuesto, permiso por y ahora seguimos supuesto. comentando un poco el programa. Hecho, adelante. Vamos a ver el tráiler de La sombra del Camantahueso de Luis Gemoyano. Bien. Creo que podemos convertir todo este asunto de los huesos en un filón informativo. Después de tantos años en el periódico sabrás a lo que me refiero, ¿no? Me vas a escribir una crónica diaria. Tienes la oportunidad que me habías pedido. ¡Asesino! ¡Asesino! El siguiente recuerdo que tengo de ellos, bueno, son sus ataúdes. Lo siento muchísimo. Si la verdad sale a la luz, le va a hacer mucho, mucho daño a este pueblo. ¡Suéltala! Estética tiene pintón. La sombra del Quebrantahuesos, mejor película en el Festival de Barcelona, mejor película en el Festival de Linares. Y para que la gente sepa dónde puede acudir, porque hay oportunidades para ver esta película dentro de poco, ¿no? ¿Cuándo pueden los oyentes ver esta película y disfrutarla? Bueno, la podéis ver la semana que viene, el día 21, puede ser. 21 en Navas de San Juan. Perdón, en Mengíbar primero Mengíbar. y 22 en Navas de San Juan. Son las dos siguientes paradas que tenemos, así que bueno, allí os esperamos porque además La sombra del quebrantahuesos luego tiene otra curiosidad y es que hay un libro sobre la película que se llama La memoria de la sombra, que es una memoria de todo lo que fue el proceso. Ahí está la propia novela, la que ganó el premio, ahí está el guión de la película, un escrito sobre el novelista, un escrito mío y luego un álbum de fotos del rodaje. O sea, que se puede profundizar y bucear en todo lo que es el proceso, ¿no? Entonces me parece muy bonito y en estos dos sitios, tanto primero en Mengíbar como luego en Navas de San Juan, primero se presenta el libro, se presenta la película, vemos la película y luego hacemos un coloquio para compartir, hablar, charlar. Pues cuenta con mi asistencia porque la verdad que tengo muchas ganas de verla. ¡Ah, qué bien! Muchas gracias. Pues si quieres, pasamos ya a otro bloque, ¿no?, de la entrevista. Y es que ya lo hemos hablado, ¿no? Suele, la verdad, que llevar a la gran pantalla libros y obras anteriores, ¿no? Te quería preguntar, ¿te gusta ser muy fiel al material original? ¿No te importa realizar ciertas modificaciones? ¿Cómo es el proceso, ¿no?, de llevar a la gran pantalla un libro, por ejemplo? Bueno, es difícil. Hombre, me gusta respetar, sobre todo y ante todo, el espíritu de la novela, que quizás sea lo más difícil.
Claro. Pero si hay algo que cuando he leído la novela me ha gustado, evidentemente tengo que respetar esa novela porque si no sería como un poco raro, ¿no? Que, qué novela más buena para hacer la cine y luego destrozarla. Entonces sería un poco extraño. Que pasa muchas veces con la adaptación al cine. Infinitas veces y seguirá pasando. Seguirá pasando. Yo intento ser fiel a la novela, pero evidentemente el lenguaje literario es muy diferente al lenguaje audiovisual. Por lo tanto, no puedo ser fiel ciegamente. Luego también, como hemos dicho, el tema presupuestario también hace cambiar. Por ejemplo, en La sombra del quebrantahuesos. Voy a hablar de ella ya que estamos hablando de La sombra. En La sombra del quebrantahuesos, la novela se llama La memoria del agua. Así es como se llama la novela de Juan de. Y en la novela pues aparece el Alcázar de Toledo en plena guerra civil. Vaya. Entonces, claro, con el presupuesto que tenía, Difícil. o hacía una maqueta, Como antiguamente, ¿no? Eso. En Ben-Hur, en Star Wars, que hacían maquetas y en eso miniatura. es muy bonito, pero incluso eso vale, No, vale mucha pasta, solo mucha eso. pasta. Entonces, tampoco iba a hacerlo. Así que, evidentemente, pues lo hablo con el escritor y, bueno, pues si llegamos a un acuerdo, bien, y si no, pues que se jorobe él. Porque ¿Es así? y si no, no hago la película. Evidentemente no voy a ir a Toledo. En Camino Negro, con María Luisa Picado Silva, pues fue más fiel, porque sí que no tenía como estas cosas de irse a Toledo en el año 36 y demás. Y creo que se conserva muy bien el espíritu, o en Casa de Muñecas, que es una obra de teatro de Tomás Afán. Y claro, ahí, por ejemplo, respeto los diálogos, porque es una obra de teatro que le han dado premios. Claro. Con uno de nuestros dramaturgos más importantes, que es Tomás Afán. ¿Cómo le voy a cortar a ese hombre? Quitarle una coma. Claro, no puedo quitarle... Bueno, sí que le he quitado alguna coma. Vale. Pero todavía me habla también. Entonces, estaban bien quitadas entonces. Está bien quitada, pero es difícil tocarle a Tomás un diálogo. Entonces, los diálogos están, por ejemplo, en Casa de Muñecas, se respetan. Aunque sí que he hecho variaciones para darle ese lenguaje audiovisual. Claro. Transformar lo teatral o literario al audiovisual. Eso es. Muy interesante, la verdad. Me decía que tiene un proyecto ahora entre manos, Las Aldeas Perdidas, ¿no? Ahora sí que me cuenta un poco sobre él. Pero, por ejemplo, me dijiste que ha sido nominado en la India y en Colombia. Sí. ¿Cómo se siente cuando tu proyecto ya va más allá de lo nacional, rompe barreras geográficas y te vas a la India? ¿Cómo recibes tú esa noticia y qué supone para ti? Hombre, a mí me encantó primero y principal porque Las Aldeas Perdidas es un documental que cuenta las expropiaciones que se hicieron en tiempo de Franco, que hizo Franco para hacer su coto privado de caza. Muy interesante, de hecho. Entonces, que parte de nuestra historia de Jaén, ¿no? Vaya a la India, que bueno, además me gustaría, porque bueno, al fin de cuentas, Colombia es como hermanos. O sea, tenemos el mismo lenguaje, seguramente pues tienen sus indígenas y sus aldeas perdidas allí, seguramente perdidas. Compartimos esa idea Pero en la India. del documental. Pero la India... Tiene que- ¡Ostras! Un indio cuando vea aquello que no sabrá ni quién es Franco. Pues en Colombia seguramente es, No, es yo creo probable que lo sea. pueden saber, sí. Pero en la India, entonces me hubiese gustado haber estado cuando proyectaron el documental, porque se proyectó allí y lo vieron. Pero yo a mí me hubiese gustado sentarme al lado del proyector para ver aquellas caras de decir, ¿quién coño será Franco? ¿Por qué quieras que te diga lo que ya te he dicho? Que gracias por llevar la cultura jienense a la India, a Colombia, a todas partes de España. Es que es maravilloso, la verdad. Además, de nuevo, un proyecto que también va muy ligado con la tierra jienense. Sí, sí, muy, muy jienense. Ahí en ese documental de la aldea perdida he tenido el placer de entrevistar a esas mujeres que imagínate qué edad tienen, Claro. muy, muy mayores, que fueron propiedades de sus propias casas. Y alguna incluso contaba que embarazada tuvo que cruzar la sierra mientras con barrenos le tiraban y le derrumbaban la casa. O sea, estaba viendo a lo lejos cómo derrumbaban su casa y ella embarazada Tiene con que sus irse. padres tenían que irse a buscarse la vida. La verdad que un desolador, la verdad. Desolador. Y bueno, hablar con ellas ahora pues ha sido magnífico, pues son señoras muy mayores, encantadoras y muy graciosas alguna de ellas, que decía, "Buah, se me pilla ahora, me meten en la cárcel, Luis". Pues enhorabuena de nuevo por ese trabajo de investigación previo tan sesudo y tan importante, la verdad. También te quería preguntar, y ya vamos terminando la entrevista, que como has hablado, y tú me decías, estás inmerso en una propuesta que te han llegado desde Málaga,
otra en Portugalete, además tiene un proyecto, un corto que está en fase de montaje, El Reencuentro, que estaba en Castillo de Locubín. Eso es. Que no quiero decirlo bien, por eso prefiero leerlo. La verdad que, como te decía, eso dice mucho del nivel que estás adquiriendo, ¿no? De que te llegan guiones, te llegan ideas a ti y tú ya evalúas si lo coges o no. ¿Qué criterios sigues para decidir si una obra te parece interesante para precisamente llevar a la gran pantalla? Y dices, mira, esto no es lo mío, o no creo que sea suficiente, o que no creo que yo pueda ser capaz de darle esa importancia que yo quiero a la obra. ¿Cómo tomas esa toma de decisión? Bueno, decirte que te has informado muy bien. Efectivamente, hace poco me han llamado de Málaga para rodar un corto allí, que sería la segunda vez, porque ya hice Los Trini en su momento, que también lo podéis ver en mi canal de YouTube, está en abierto. También me llamaron para ir allí a dirigirlo. Esto fue no sé en qué año, porque los años me pierdo, 2022, 2021. Y ahora pues me han llamado para hacer otro corto y me pasaron el guión y lo que busco sobre todo es la humanidad y que me toque la fibra cuando leo el guión, que sea un guión que evidentemente me emocione o que me produzca risa o misterio o suspense o terror. El de Portugalete, que ruedo en febrero, es lo mismo. Me hacen llegar un guión que se llama El Vegetariano y que se rueda en un matadero. Entonces es muy tarantiniano. Sí. Y aunque no sea el estilo que más me guste, pero sí que me produjo bastante gracia. O sea, me hizo sonreír, y conforme iba avanzando digo, qué salvajada. qué puñetera locura. Eso está muy bien, que diversifique un poco, ¿no? Sí. Como director, la verdad que la propuesta me encanta, solo por lo que me has comentado. Claro, por eso. Yo también soy muy fan de Tarantino, me encanta Pulp Fiction, por ejemplo. Y qué guay, la verdad. La verdad que espero que vayan muy bien esos proyectos. Pues a mí me atrajo por eso, porque cuando lo leí dije, wow, aquí podemos hacer una barbaridad. Así que les dije que sí, y rodaremos en febrero. Y puedes sacar tu lado más desenfrenado, ¿no? Y más kamikaze. Pues sí, ahí sí que podemos hacer una licencia poética de sangre, sudor y lágrimas. Pues mucha suerte con estas nuevas grabaciones y con estos nuevos trabajos. Y ya así para terminar, si quieres, Luis, te quería hacer como preguntas rápidas, ¿no? Sí, y adelante, que respondas claro. un poco más rápido, también por ir terminando. Así rápidamente, ¿cuál dirías que ha sido tu mejor experiencia profesionalmente como director o rodando? ¿Qué recuerdas ahora mismo? La mejor experiencia, conocer a la gente, compartir con ella y, bueno, pues eso, el trato humano, el abrazo, porque yo soy mucho de abrazar. Perdón, que has dicho pregunta rápida y No, pero me voy a alargar. Entiendo que es una buena pregunta, entonces Sí. que tienes que desarrollarla. Entonces, bueno, sí que tengo la costumbre de cuando comienza un nuevo día y el equipo va llegando, procuro ser el primero que está en el set de rodaje, para que conforme el equipo vaya llegando, abrazarlo y darle ánimo para el día de trabajo que nos queda. Eso es muy bonito. Entonces, bonito, porque ese abrazo con el equipo, la sonrisa, el mirarse, pues eso, yo me quedo una vez más con lo humano. Te digo una cosa en confianza, ¿eh? Ya entiendo por qué la gente repite contigo, ¿eh? O al menos me lo puedo entrever. Porque me parece que en el set de rodaje tiene que haber un buen rollo y un ambiente humano y cercano, que eso que a los actores y profesionales importante. tiene que calar mucho, tiene que gustar mucho. Pues enhorabuena también por conseguir eso. Gracias. Ahora sí, pregunta importante. Ahora la gente seguro que está deseando ver tus proyectos. ¿Dónde puedes ver tus proyectos? Ya hemos visto La Sombra del Quebrantahuesos. ¿Alguna oportunidad más para ver tu trabajo? Bueno, la AMA sí que está en Flixolé y en Filmin, me parece, pero no soy muy de redes de plataformas. Yo me gusta que mis proyectos primero lo vea cuanta más gente mejor, y creo que lo ve más gente como yo muevo la película que en una plataforma en la que, bueno, se va a quedar enterrada mi película con 10.000 títulos más, y como yo no soy conocido, evidentemente algún loquito o loquita llegará allí, uy, mira, La Sombra del Quebrantahuesos, qué título, pinche y lo vea, pero eso será casi por casualidad, porque quedará enterrado allí en el mare magnum de títulos. En la marca, en Netflix, Eso, la plataforma, sí. Entonces, ni me gusta, ni me motiva, ni nada. Entonces, primero prefiero quemar mis películas en la calle. Claro. Entonces, pues como has dicho, pues El 21, Mengiba. 21 Mengiba, 22 Nava de San Juan. Hace una semana Camino Negro en Bilbao, como bien has dicho, dentro de 2 semanas en Linares. En Linares, y dentro de 3 semanas en Rivas del Sil, en Lugo, también Camino Negro. La Aldea Perdida también la presento en Murcia.
Bueno, eso me llega más. Así que Oportunidades hay. en mis redes sociales sale todo. Eso, pues seguí a Luis en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook también. Sí, mejor que tener Facebook, sí, ¿no? Que yo manejo mucho Facebook. Instagram, Facebook y YouTube. Pues seguidlo porque ahí tenéis todas las novedades. Te quería preguntar, ¿y ahora qué? Me han chivado que hay un proyecto ahí que lleva un tiempo queriendo levantar, Mandilio, no sé si lo digo bien. Sí. ¿Qué hay detrás de ese proyecto y ese nombre tan enigmático, ¿no? Mandilio. Qué bien que te sea enigmático, eso quiere decir que funciona. Si no pasa nada, no sé si me atrevo a contarlo, pero el año que viene vamos a rodarla. Se rueda, crucemos los dedos y tocamos madera, se rueda en un 85% en Jaén Capital. Sale toda Jaén, desde mi barrio, que es Santa Isabel, a cualquier sitio que te puedas imaginar, como es lógico, Catedral, Castillo, Arco San Lorenzo, el Boulevard, Jaén, el Lagarto, la Magdalena, bueno, todo lo que el raudal de la Magdalena, todo lo que te puedas imaginar de Jaén, sale la película. Y además hay algunos pueblos también de la provincia, pero sobre todo es Jaén Capital. Y contar, pues, pues cómo roban el Santo Rostro. Sí, hombre. Sí. Yo quiero verlo ya. Luis, que date prisa. Date prisa, que eso tiene que salir ya. Sí, bueno, eso tiene que estar en la Loma, eso tiene que estar en todos lados. Viene de una novela que de Raúl Cueto, que se llama igual, Mandillion, por si queréis leerla. Y bueno, ya está hecha la adaptación. La película se iba a rodar en abril del 2020. Claro. Que ya sabéis dónde estábamos en abril del 2020. En casita. En casita encerrado, no pude hacer la película, luego no conseguí levantarla y creo, voy a subrayar lo de creo porque en esto del cine es impredecible porque hay mucha historia. Claro. Y no sé si saldrá, pero bueno, si sale, evidentemente estaré invitado tu programa y tú para que vengáis al set de rodaje a grabar desde dentro. Pues entonces, te guardo la palabra, está grabado en YouTube, ¿eh? Sí, sí. Pues la verdad que, Luis, muchísima suerte. La verdad que me encanta de nuevo que siempre está el sello de Jaén en tu obra y es que yo creo que va a salir un película, la verdad, como la sombra del que levanta huesos. Ya último, porque esta es la última pregunta, aparte de si quieres te hicieran unas últimas palabras adelante, ¿qué le dirías a un joven, porque nos escuchan muchos jóvenes, que te escucha y dice, joder, esto me encanta? Y me gustaría empezar como actor, como guionista, como director o cualquier cosa relacionada con el mundo del cine. ¿Qué le diría a esa gente joven? Bueno, yo les diría que es importantísimo y básico que luchen por sus sueños y por sus objetivos. Que nadie, absolutamente nadie, os echen abajo vuestros sueños. Eso de, es muy difícil el cine, no, estudia primero y no sé qué. Vale, bien. Iba a decir una barbaridad, que no la voy a decir porque me van a hacer... Estamos acabando bien, me van a censurar. Que no lo censuren, que vamos muy bien. Entonces lo único que os digo es que luchéis por vuestros sueños y que le parta un rayo al que os quiera joder, porque siempre que os quieran joder es porque son gente que, bueno, le hubiese gustado dedicarse a eso y no han podido o no han querido o no han tenido el valor. Así que, más huevos. Pues amigos cinéfilos y cinéfilas de ocasiones veo cine, Luis Moyano. Luis, me ha encantado la entrevista, esto es súper cómodo, pero es que además a quien le guste el cine, esto es... Ayer se me ha pasado un poquillo, esto es un orgasmo. Sí. Hablar de un director, de cómo se graba una película, cómo investigas, cómo coge un guión, cómo es ganar un premio. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que hace un gran esfuerzo por estar aquí. Muchísima suerte en todo. Y te guardo la palabra sobre tus futuros proyectos, estaréis presentes, ¿eh? Allí estarás. O sea que, Luis, muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias. Y ya, compañeros de En Ocasiones Veo Cine, esto es el inicio de este mes del cine jienense. Yo creo que este programa ya lo carrilea solo, pero la semana que viene seguimos. Viene Alberto López, periodista de Jaén Hoy, y nos va a hablar de curiosidades sobre el cine en Jaén en el siglo XX. Los cines antiguos, el cine Swan. Además, Alberto es un crack. ¿Conoces a Alberto? Sí, claro. Pues Alberto viene a hablar sobre eso, cómo era antes el cine en Jaén, cuándo llegó el cinematógrafo en Jaén, cómo era ir al cine antes, un poco el cinema paradiso de Jaén. Y la verdad es que tengo muchas ganas. Sí, habéis acertado en esa entrevista. Pues Luis, gracias de nuevo y ya nos despedimos, equipo de En Ocasiones Veo Cine, y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, besos para todos y os dejamos con una pequeña banda sonora cada vez si os suena. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. A ti. Me ha encantado. ¿Sí? Me ha encantado.